Buenas noches, espero que se me escuche claro. No sé si se escucha bien, aumento el volumen. Se escucha perfecto, doctor. Se escucha bien. Perfecto. Bien, doctores, espero que hoy no tengamos problemas tampoco. Estamos para empezar. Creo que esta es la última clase y el martes es el examen, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, el martes. Perfecto. Justo hoy terminamos entonces lo que es el tratamiento de la cirugía, de las complicaciones gástricas y asimismo como opciones del cáncer gástrico. Bueno, ¿qué más? Nada más. Voy a compartir la pantalla entonces. Bien, no sé si se está viendo. Sí, doctor. Perfecto. Muy bien, habíamos visto dentro de lo que es la cirugía, o principalmente de las patologías gástricas, todo lo que es la enfermedad ácido péptica y el cáncer gástrico. Hemos visto que en lo que se llama enfermedad ácido péptica está relacionado no solamente a lo que es las gastritis o los reflujos gastroesofágicos, sino también todo lo que es la enfermedad ulcerosa principalmente, y entidades como que pertenecen a lo que es el sangrado digestivo. Para la cirugía como tal, lo que nos interesa son las complicaciones. ¿Qué complicaciones? Las de la úlcera péptica, que tienen tres, ¿no? La primera, que sería el sangrado. En este caso habría que ponerle el apellido, que sería sangrado digestivo no resuelto o complicado. Es decir, aquel que no se puede controlar por medios o por tratamiento clínico o tratamiento médico. ¿Ya? Si no se puede controlar, entonces hay que hacer recién los procedimientos. Estos incluyen dos, lo que es la endoscopía y la cirugía como tal. La otra complicación, aparte del sangrado, pues es la estenosis o las cicatrizaciones que producen estrechamiento de la luz y por tanto su obstrucción intestinal. Estas repercuten principalmente en lo que es la alimentación. El paciente no puede comer, ¿no? Come y de repente vomita o devuelve o regurgita todo lo que son los alimentos, tanto líquidos como sólidos. Generalmente es progresivo, empieza con los líquidos y después con los sólidos. Entonces, esta obstrucción no hay otra que brindarle dos procedimientos, los endoscópicos, que serían los de dilatación o derivación, y los de cirugía propiamente dicha, que serían la cirugía resectiva o derivativa. Y en todo lo que es de la enfermedad ulcerosa, todo también tenemos que tener en cuenta el cáncer gástrico, ¿verdad? Ya hablando de cáncer gástrico, hemos indicado que lo primero que hay que hacer o toca hacer es la estadificación. La estadificación nos ayuda en decidir si es curable o no es curable, o por lo menos es paliativo.
Entonces, para todo esto se realizan estos procedimientos en cirugía gástrica. ¿Qué vamos a hacer? Retirar el estómago o derivar el contenido del alimento hacia otra parte del intestino delgado, ¿no? Bueno, de las grandes complicaciones es la úlcera péptica. ¿Qué nos interesa en la úlcera péptica? Aquí habíamos visto lo que es la clasificación de Johnson. Es el lugar o el sitio de la úlcera. ¿Para qué nos ayuda esto? Mientras más proximales hay posibilidad de que esto sea más benigno, pero mientras más distal hay posibilidad de que sea maligno. Las complicadas, como en este caso las doble, ¿no? Las doble ulcerosa, es 50 y 50. Y finalmente las duodenales, que ya no comprenden como una clasificación entera, porque en su mayoría son de patología o estricta benigna. ¿Cómo se presenta el paciente? Generalmente con dolor o un cuadro típico de tratamiento y no resolución, o una endoscopía digestiva que encuentra un lecho ulceroso, que puede ser sospechoso o no de cáncer gástrico. Otra forma de presentación de este tipo de pacientes es la hemorragia digestiva, ¿verdad? Empieza a sangrar. Entonces, si el paciente viene con sangrado, lo primero que hay que hacer es estabilizar, ¿ya? Eso es lo primero, y ahí entran sus clases de shock hipovolémico, ¿verdad? Y lo más probable es que se trate, pues, de una úlcera o un sangrado por un cáncer gástrico ulcerado. Entonces, en la clasificación de Johnson nos dirá en qué lugar está, en el antro, en el cuerpo y en el duodeno, que ya sería una Johnson 2, o una Johnson 3, que son las prepilóricas, las Johnson 4, que son hacia proximales, es decir, hacia el esfínter esofágico inferior, y la Johnson 5, que es en pleno antro. Entonces, esto nos interesa porque de acuerdo a esto vamos a abordar al paciente para la indicación quirúrgica. También el paciente puede venir con un abdomen agudo ya instalado, ¿no? Y con sepsis abdominal, y esto puede ser por perforación. En este caso, la perforación sería de una úlcera gástrica, ¿ya? Vamos a dejar de lado los otros tipos de perforaciones que tienen otra estirpe patológica. En este caso de la enfermedad ulcerosa péptica, lo más frecuente es la enfermedad ulcerosa. En ocasiones el paciente desconoce que tiene una úlcera, nunca ha realizado un tratamiento, pero sí tiene o ha tenido cuadros de dolor, ¿verdad? Dolor urente, dolor gravativo, con náuseas, vómitos que ceden con el alimento, o más bien se exacerban en otro caso con el alimento, dependiendo de la situación, dependiendo del tipo de úlcera, etcétera, etcétera, que es todo lo que debe estar en su anamnesis. Y cuando el paciente desconoce, generalmente el cuadro es rápido, brusco, ¿no? El paciente estaba tomando algo, o se estaba alimentando de algo, generalmente algo copioso o muy, muy irritativo, y tras un breve periodo de como se dice, un periodo sospechoso, diríamos, porque generalmente él siente en qué momento algo cambia en su cuerpo. Unos dicen es como si hubiera reventado algo adentro, otros indican de repente me sentí mal, como la misma acidez, pero que cede y que de repente se va exacerbando, etcétera, etcétera. Y el abordaje, pues, si no tiene la sospecha de una víscera perforada, dentro del protocolo están los rayos X de tórax y abdomen, como hemos visto, y ahí veremos pues el aire subdiafragmático. Entonces estamos hablando de una perforación. Y ya habíamos hablado de lo que es la enfermedad refractaria al tratamiento. ¿Qué le vamos a ofrecer al paciente? El primer procedimiento que se realizaba
anteriormente porque hoy ya no, son las vagotomías. Hoy en día se realizan siempre y cuando el paciente no haya podido controlarse ante un cuadro de enfermedad ulcerosa y veamos una úlcera sospechosa o una úlcera Johnson 1 proximal, por decirles. Entonces, donde se resuelve y el acto seguido vendría a ser una vagotomía. Entonces, estos son casos de urgencia que no va a poder resolver ni el tratamiento médico ni la endoscopía y son muy, muy raros, pero si se da, esto es lo que hay que hacer. ¿Ya? Entonces, tenemos las vagotomías. ¿Qué es vagotomía? Es cortar el nervio vago, ¿verdad? Se la puede cortar en una forma troncal, es decir, todo el nervio, en una forma selectiva, solamente respetando los primeros o el ramo posterior del vago, y altamente selectiva, respetando prácticamente toda la inervación de la curvatura, ¿ya? Y son las tres formas de vagotomía. Si nosotros cortamos el nervio vago, entonces estamos denervando la parte gástrica, ¿no? La parte submucosa del estómago, que es la que va a producir las secreciones y va a ayudar en la motilidad, y principalmente en el píloro. Es decir, el píloro ya no presta funciones de relajación. No se olviden que el parasimpático, en casos de la contracción, produce relajación y el simpático contracción en el estómago, ¿no? Y en el píloro principalmente. Entonces, ¿qué sucede? El paciente, si bien mejora de uno, empeora del vaciamiento gástrico. Entonces habrá que completar la vagotomía con un drenaje, si es dependiendo de lo que nosotros vamos a realizar, o directamente irnos a cortar el vago y quitar parte del estómago. ¿En base a qué está esto? En base a su relación con la malignidad, no malignidad. ¿Bien? Cuando se hacía vagotomía troncal, sí o sí tendríamos que hacer o un drenaje o una gastrectomía. Pero con la altamente selectiva se podía dejar en esa vagotomía simple, sin drenaje y sin gastrectomía. ¿Qué es lo que se recomienda? Cualquier tipo de vagotomía más un drenaje, ¿ya? Entonces, ese es el procedimiento básico. ¿Cómo se hace? Si ustedes recuerdan entonces la trayectoria de la inervación parasimpática o del décimo paro vago, nace en lo que es el piso del cuarto ventrículo y va a salir a través del surco bulboprotuberencial, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando viene al cuello y baja a la parte torácica y baja por el tórax, baja anexo al esófago, ¿verdad? En primera instancia, a los lados laterales, es decir, hay un vago izquierdo y hay un vago derecho en relación al esófago. Estos descienden y al diafragma o al hiato, como conocemos propiamente dicho. Entonces, el vago izquierdo se vuelve anterior y el vago derecho se vuelve posterior, y esto se debe a la rotación embrionaria que ha tenido lugar en el estómago, en el feto, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ir a buscar esta relación con el esófago, ¿ya? Entonces aquí vemos el hiato, los músculos que van a formar parte del esfínter esofágico inferior, y vamos a ver también el nacimiento de las ramas del músculo diafragma. Y aquí están, ahí en la parte de adelante del esófago está el vago, y en la parte posterior está el vago, o el otro vago, ¿no? El que era el derecho. Más o menos entre unos 3 o 4 centímetros hay un ramo que nace, que lastimosamente no es muy constante, pero es un ramo hepático, ¿no? Es una bifurcación que va a ir hacia el hígado a través del epíclomo menor o el ligamento gastropático. Y después de este ramo vamos hacia lo que es la curva
a la curvatura menor del estómago. Y de ahí va a dar múltiples ramos a los diferentes segmentos del estómago. Cada ramo que va a inervar, esto ya es en el estómago, que va a inervar el estómago, termina en lo que se llaman las patas de ganso, ¿verdad? Con una terminal. Entonces, estos ramitos que se denominan los nervios de la Target pueden ser seccionados directamente a este nivel, ¿no? También podemos seccionar a nivel de la primera y la segunda, los segundos ramos. ¿Esto por qué? Porque si no es constante el ramo hepático, es con seguridad que el otro ramo también va a ser tomado, ¿verdad? Va a ser respetado. Entonces vamos a respetar sí o sí el primer ramito. Y esta ya sería la vagotomía selectiva. También podemos cortar aquí en el nacimiento del hiato, cuando el vago todavía es anterior y tenemos un ramo posterior. Entonces, si cortamos aquí, estamos hablando de la vagotomía troncular. Si la cortamos aquí respetando los primeros ramos o el ramo posterior, estamos hablando de la selectiva. Y si cortamos a nivel o respetando lo que son los nervios de la Target, entonces estamos hablando de la supraselectiva, ¿no? Entonces, ese es el nivel de corte que se hace. Entonces, ¿cómo se busca en la cirugía per se? Obviamente, esta es una cirugía abierta, se observa todo lo que es el ligamento gastrohepático, este es el hígado, se levanta el hígado, sea por laparoscopía o por cirugía abierta, y hay que observar toda la característica anatómica del estómago, ¿no? Entonces, se sobreentiende que aquí viene el vago ya el anterior y el derecho es posterior. Generalmente es submucoso o subseroso, pero subseroso en este caso, y va a tomar esta dirección el anterior y por detrás del aumento la posterior, ¿ya? Entonces hay que escoger dónde van a cortar. Si vamos a hacer una vagotomía troncular, abriremos pues parte de lo que es el hiato para encontrar directamente los 2 o 3 centímetros de trayecto que tiene el vago anterior. Y habrá necesariamente que disecar esto para abordar la parte posterior, y ahí se liga y se corta. Ese es el procedimiento de la vagotomía troncular. Una vez encontrado el segmento del vago, entonces estos son ramos paraesofágicos o parahietatales. Entonces se va a tomar entre 2 a 3 centímetros por debajo de la emergencia del esófago a través del hiato. Entonces, para esto necesito identificarlos bien y, como les decía, se hace un pinzamiento, una sección y una ligadura, ¿no? Tanto del ramo anterior como del ramo posterior. Y esa es la vagotomía troncal. Pero si me voy a ir hacia lo que es una vagotomía selectiva, pues tendré que ir hacia abajo, hacer un seguimiento de lo que son los vagos, hasta encontrar el primero o el segundo ramo. Si estoy ya identificando que voy a respetar el segmento lo que se va hacia el hígado, entonces por debajo voy a realizar el corte. Si no estoy seguro, dejo el primer ramo y por debajo realizo el corte. ¿Ya? Esto de acuerdo a si es constante o inconstante el ramo que va a ir hacia el hígado, ¿no? A fin de no afectar la secreción o la fisiología hepática. Lo mismo voy a hacer en el posterior, o algunos solamente realizan la tomía del segmento anterior. Cuando hacemos esto y respetamos el primer ramo, estamos hablando de la vagotomía selectiva, ¿verdad? La anterior era la troncular, aquí arriba, y esta es la selectiva. Entonces, observen, estamos prácticamente desconectando el estómago
de la inervación parasimpática. Hasta aquí se dice que esto va a afectar la contracción del píloro. El píloro se vuelve hipertónico y puede que no haya buen vaciamiento gástrico, ¿no? Para evitar esto ha nacido lo que es la vagotomía supraselectiva. También otros le llaman altamente selectiva. ¿Por qué? Porque voy a solamente denervar todo lo que son los nervios de la tarjeta, ¿verdad? De estas patitas de ganso que hay. Y voy a respetar la parte final, el tronco final, que es el del píloro. ¿Cómo se realiza este procedimiento? De la misma manera, identificando el tronco, identificando los ramos, tanto el primer ramo, que es el hepático, que es el importante, e inmediatamente cuando esto ingresa al estómago, hago una tomía de la serosa del estómago, ¿ya? Es decir, es como si fuera a abrir el estómago, pero no lo voy a abrir, solamente voy a tomar la parte peritoneal, tratando de identificar siempre estos ramos nerviosos. Y al hacer esta tomía de lo que es la serosa del estómago, voy a seccionar todo lo que son las partes finales de este nervio. Entonces, y voy a tomar nada más un trayecto de lo que es de la curvatura menor y voy a detenerme aproximadamente unos 3 a 5 centímetros antes del píloro, respetando este trayecto del píloro, que aquí lo sea entre 5 a 7 centímetros, que es todo el píloro, ¿no? Entonces, con esto estoy tratando de conservar únicamente esta patología del píloro, la de bomba, ¿no? Entonces, relajación y contracción, relajación, contracción. Aquí se dice que no es necesario hacer una derivación. En cambio, en las anteriores, tanto en la vagotomía selectiva como en la vagotomía troncular, entonces sí vamos a tener que hacer una derivación del píloro porque este va a quedar hipertónico. Nació en primera instancia la vagotomía troncal, fue seguida después de la vagotomía selectiva y finalmente se impuso lo que es la supraselectiva. Para la supraselectiva se necesita un poco más de tiempo, un poco más de experiencia para tomar y dejar realmente todo lo que es la pata de ganso final, ¿verdad? Entonces, es por eso que muchos han optado en hacer ya sea la supraselectiva y por si acaso una derivación. Entonces, hasta ahí es la vagotomía sencilla. Cuando se va a hacer la derivación, entonces se llama vagotomía más drenaje. Quiere decir que vamos a hacer una derivación. Y para esto es importante tener en cuenta el píloro. Como vamos a trabajar con el píloro y lo vamos a modificar, vendrá a denominarse píloroplastia. Anatómicamente, el píloro pues nos muestra grandes relaciones. En primera instancia son su relación con los grandes vasos, ¿verdad? Por atrás está la aorta, hay un ramo muy importante, muy grueso y muy peligroso que es la gastroduodenal, que es el ramo de la hepática, ¿no? Que está en la parte posterior del duodeno, que a veces es un dolor de cabeza. Y obviamente el nacimiento de la vena porta, donde se van a unir la vena esplénica y las dos mesentéricas. Entonces, estas relaciones son muy delicadas que pueden terminar en un procedimiento sencillo, puede terminar en desastre. Entonces, la relación anatómica más importante es esa. La otra, que el píloro normalmente, si se logra palpar en la cirugía abierta, entonces es la parte más gruesa que hay entre el duodeno y el estómago y se palpa con un proceso cicatrizal inferior, ya duro. Ese es el píloro y generalmente tiene un trayecto de 3 a 5 centímetros, esa es su anatomía. Laparoscópicamente nos ubicamos directamente entre el antro, la curvatura menor, el antro y la curvatura mayor, más o menos a unos 5 a 7 centímetros antes de la reflexión o pérdida de lo que es la relación duodenal.
Entonces, asumimos que ahí está empezando el píloro, esto porque no se puede palpar ni con las puntas, ¿no? Entonces, de esa manera encontramos el píloro y vamos a proceder pues a su derivación o su plastía. El primer procedimiento es el Heineck-Mikulec, es la técnica de Heineck-Mikulec, que consiste en trabajar sobre el píloro, hacer una incisión solamente de la parte anterior del píloro, ¿ya? Entonces se abre en realidad este segmento pilórico. Y una vez que tenga abierto esto, voy a unir este extremo con este otro extremo. Es decir, se hace una tomía paralela o perpendicular al eje del segmento pilórico y se va a hacer su rafia en sentido transverso a lo que es el eje mayor, ¿no? Entonces, como descripción técnica, que se llama eso, Heineck-Mikulec. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Cómo se hace? Entonces, se toman dos guías, ¿no? Entonces, una es superior, una es inferior, y se hace una incisión siguiendo el eje longitudinal, hasta ver el interior del o del intestino. Una vez que vemos el interior, vamos a unir estos dos extremos. Entonces se hace una leve tracción de las guías que pusimos y vamos a ver ya cómo se va a formar, es decir, se va a ampliar el píloro, ¿verdad? Al cerrar lo que era horizontal, vamos a hacer una rafia vertical, entonces va a quedar amplio en este segmento. Se puede hacer en dos planos, como primero una sutura directamente total, puede ser continua o puede ser separada, como está viendo en este gráfico, y un segundo plano que sea o que tome solamente la seromuscular, ¿no? En dos planos, o se puede hacer solamente un plano total, dependiendo del material. Generalmente es un material ya absorbible, el Vicryl 3.0 es el que más utilizamos, algunos utilizan PDS, etc. Entonces, terminada esta plastía, pues ya ha quedado, ya la vagotomía por un lado y la plastía pilórica por el otro lado. Esto se llama vagotomía más derivación. Y esta más adoptan muchos por su sencillez, ¿no? La de Heineck-Mikulec. Se puede realizar también con sutura mecánica, ¿verdad? Esta es una T, una sutura mecánica de guía o GT, donde se hace lo mismo una vez que se tiene generalmente esto solamente seromuscular, se da el primer punto al ángulo, se da el otro punto al ángulo, y hay que hacer que salgan estas dos esquinas tomando todo el espesor, ¿no? Y ahí se abraza con la sutura y se dispara filas finas con clips de titanio, y hoy en día ya vienen con otros materiales más utilizados, ¿no? Entonces, y queda así. Obviamente nos ahorramos un montón de tiempo si utilizamos la sutura mecánica. Esta es para la abierta, y para la laparoscópica es una sutura línea. Y ahí termina el procedimiento. La otra técnica es la piloroplastia de Fini, que consiste en identificar en primera instancia el píloro, y vamos a doblar el píloro sobre lo que es parte de la curvatura menor del estómago. Es decir, vamos a afrontar la primera porción del duodeno con el antro del estómago, involucrando al píloro. Y vamos a hacer una incisión en U, es decir, vamos a abrir todo lo que es el píloro hasta estos segmentos tomados. ¿Bien? Entonces, una vez que hemos abierto esto, vamos a proceder a unir. En el gráfico ustedes están viendo parte del antro gástrico, píloro y primera porción del duodeno. Las afrontamos cara a cara. Aquí le han dado un punto ya que va a ser el punto posterior.
y se procede a abrir en esta forma, ¿ya? Tomando todo esto. Y una vez abierto, obviamente vamos a tener este labio por un lado y este labio por el otro. Y vamos a unir este con este, ¿ya? Entonces, aquí ya se ha abierto y vamos a unir este labio con el otro labio. Entonces, estamos suturando el antro con la primera porción del duodeno, y esto se puede hacer con sutura continua con hilo absorbido. Una vez que se llega a ese extremo, entonces se procede a rafiar todo lo que es la parte anterior. Lo que va a quedar es esta boca, ¿verdad? Por aquí viene el píloro, normalmente, el tránsito. Pero ahora le estamos haciendo un nuevo trayecto, o sea, llega al antro y se va a pasar directamente a la primera porción del duodeno. Estamos sorteando el píloro. Entonces, esta se llama la piloroplastía de Finney. Se puede hacer también en los dos planos. Este sería el primer plano, que sería mucoso o seromucoso. Este sería el plano posterior. Y una vez que yo cierre esta boca anterior, entonces puedo hacer un segundo plano también seromuscular. Entonces, en esta parte estoy cerrando el labio posterior y en esta parte estoy cerrando el labio anterior. Entonces, todo este espacio tiene para vaciar el estómago. Obviamente ya no es la característica de que habíamos dicho de la bomba pilórica, ¿verdad? Que dejaba solamente pasar una pequeña fracción del quimo. Ahora pasa todo el contenido. Sí trae algunos problemas digestivos, pero en cuanto al beneficio, pues es mayor el beneficio que este problema, que se puede manejar con dieta. La piloroplastia de Finney involucra todo esto en una forma arciforme. La piloroplastia de Jaboulay respeta la parte superior del píloro. Se realiza cuando hay una lesión ulcerosa aquí y para no cortar este segmento, entonces solamente hacemos la anastomosis sencilla. Ya no se corta en forma de U. Solamente vamos a cortar la primera porción del duodeno y la parte del antro. Y respetamos todo lo que es el píloro. Aquí se va a quedar con su úlcera, con su estenosis o con su lesión allí. Entonces no hay mayor problema. Y vamos a hacer lo mismo que en la piloroplastia de Finney. Es decir, una vez que cortemos los dos hasta ver la luz, vamos a unir los labios posteriores con el labio anterior. ¿Vale? Entonces, respetando este trayecto, no vamos a involucrar para nada. Hacemos nuestro segundo plano posterior y recién procedemos a cortar. Y una vez que esté ya con la anatomía, unimos, ¿no? Este lado con este lado. Entonces vamos a tener la unión de los labios posteriores. Una vez que esté hecho, vamos a unir los labios anteriores. Entonces, la de Jaboulay es muy similar a lo que es la piloroplastia de Finney, solo que no se toma o no se corta la parte involucrada. El píloro queda intacto. Entonces, y aquí está haciendo el segundo plano, ¿verdad? En este caso está haciendo una sutura de tipo colchonero silano, son puntos en U, y tomando ya cero muscular, ¿verdad? Y aquí ya está cerrado el otro plano, el plano del labio anterior. Entonces, estas son las derivaciones que se hacen en cuanto a lo que es la vagotomía, es decir, se termina la vagotomía y se procede a la derivación. Puede ser la de Hennig-Mikulicz, con sutura mecánica, abierto-laparoscópica, y puede ser la piloroplastia de Finney o la piloroplastia de Jaboulay. Son las tres formas de hacer la derivación, vagotomía más derivación. Generalmente, hoy por la emergencia y todo eso, se prefiere hacer ya las gastrectomías, ¿no? Eso ya dependiendo de la urgencia, o qué tanto se quiera realizar la vagotomía. Afortunadamente, a veces, si se da, si es una Johnson 3 o conveniente, entonces se realiza la antrectomía y ya. Entonces,
la esterectomía quiere decir quitar la parte del antro del estómago, ¿no? Entonces ya aquí nos acercamos a lo que es el tratamiento también de lo que es el cáncer gástrico. La mayoría de las úlceras malignas van a estar aquí, en este segmento, o en la curvatura menor, o en el antro. Entonces, se va a terminar también en una antrectomía. Es importante ubicar la situación de la úlcera maligna o del foco ya neoplásico, porque también vamos a terminar en una antrectomía. Y se llama antrectomía cuando se toma desde la curvatura menor hacia lo que es la mitad de la curvatura mayor, o solamente tomando la parte del fondo. Entonces ya esto vamos a llamar no solo antrectomía, sino gastrectomía, ¿verdad? Haremos una gastrectomía parcial cuando solamente quitamos el antro, y una subtotal cuando dejamos solamente el fondo. Y si decidimos quitar todo el estómago, ya para el cáncer gástrico, una lesión ulcerosa incontrolable aquí proximal, entonces haremos pues una gastrectomía total. Entonces ya esto lo vamos a aplicar directamente, tanto para la enfermedad ulcerosa como para el cáncer. En la patología benigna nos limitamos a sacar el estómago. En cambio, en la maligna sí o sí tenemos que buscar los ganglios, ¿ya? Y van de acuerdo a la situación anatómica que hemos indicado, ¿no? El grupo 1, el 2, etcétera, etcétera. Y el reto, pues, es la reconstrucción, porque estamos cortando o quitando la vía fisiológica normal. Y tenemos que restituir ese tránsito intestinal. Vamos a hacer de la misma manera, anatomía. Así que ya manera de recuerdo, entonces ya sabemos que tenemos un hiato, que es parte de lo que es el esfínter esofágico inferior, una curvatura mayor, una curvatura menor, un fondo, un cuerpo, un antro, la región pilórica y obviamente las 3 porciones del duodeno. Las relaciones son importantes. La relación más importante habíamos indicado que es con el vaso hacia lo que es el lado izquierdo, y a la parte posterior con el páncreas, ¿no es cierto? Entonces, estas relaciones son muy importantes. Y finalmente, las relaciones vasculares en relación a lo que es el píloro y el duodeno, ¿no? Porque ahí atrás están los vasos nutricios grandes, tanto la porta como la aorta. Elementos importantes a considerar: que el tronco celíaco está ahí, el tronco celíaco que ustedes saben que tiene sus 3 ramos, ¿no? Las gástricas, hepáticas, etcétera, etcétera. Y la vena porta, ¿no es cierto?, que va a ir junto con la vena esplénica y la mesentérica superior y la inferior a formar esta vena que va a ir hacia el hígado. La vena cava es más posterior, es más difícil abordarla en este segmento. ¿Por qué? Porque están anteriores a estas dos. Y en cuanto a la anatomía también es importante que tenemos las gastropiploicas a lo largo de la curvatura mayor, ¿no? Y la arteria esplénica en todo lo que es en la cara posterior del estómago, por encima de la cola del páncreas, ¿verdad? Entonces, estas relaciones son ¿Cómo abordo el estómago para la realización de las gastrectomías? Cualquiera de la gastrectomía, sea la antrectomía, la subtotal o la gastrectomía total. Entonces, lo más importante es separar de estos arcos de los vasos rectos, ¿no?, que están a lo largo de la curvatura mayor. Respeto las gastropiploicas y respeto los ramos que van aquí hacia el vaso. ¿Por qué? Porque son muy delicados. Si voy a hacer una antrectomía, pues tomaré una buena distancia, generalmente hasta lo que es
antes de la curvatura mayor, perdón, del fondo gástrico, y todo lo que es el epiplón gastrohepático. Entonces, tengo que resecar esto, como ustedes ven, a través de pinzamiento, sección y ligadura, que es lo que describe la técnica quirúrgica. Y una vez ya individualizado el estómago, procederé al corte, ¿verdad? En el caso de de una antrectomía, entonces se supone que la lesión está en el antro, entonces trataré de tomar entre 5 a 10 centímetros de bordes libres. Entonces me iré hacia proximal de 5 a 10 centímetros y hacia distal otros 5 a 10 centímetros. Eso significa que probablemente corte el duodeno y corte aquí en el estómago. Si es una total, pues cortaré hacia el esófago y cortaré hacia el duodeno. Entonces, ese es el corte que vamos a hacer, y a esto se llama la gastrectomía, ya sea total, parcial o subtotal. Tengo que tener individualizado, tengo que tener en cuenta la localización de la úlcera para tomar los márgenes correspondientes. ¿Por qué? Porque si esta lesión ulcerosa es maligna, tengo que tomar bordes libres, y se calcula que entre 5 a 10 centímetros son bordes libres. Para esto, el estudio endoscópico es muy importante, ¿no? Se procede a cortar, pues, entonces el estómago. En este caso se está viendo que se ha hecho una sección prácticamente de todo el estómago. Aquí se va a hacer una rafia, dejando este lado para restituir el tránsito intestinal. Es decir, el alimento va a venir por aquí y por aquí tiene que salir. Y este es el segmento que se va a retirar, se va a sacar, ¿no? Ese segmento distal es el que no sirve. Este segmento, entonces, para la restitución irá ya sea al duodeno, porque vamos a cortar aquí en el duodeno, es decir, esto lo vamos a unir aquí. En este caso se llamaría una gastroduodenoanastomosis, o irá al yeyuno. Vamos a agarrar un asa de por aquí abajo del yeyuno y lo vamos a subir, ¿verdad? Entonces haremos una gastroyeyunoanastomosis. Se llaman BIRROD 1, BIRROD 2 respectivamente. Entonces, esa ya es la corrección. La antrectomía en este caso va a ser resuelta o completada con una anastomosis, gastroduodeno o gastroyeyunoanastomosis. Puedo tomar cualquiera de las dos, ¿verdad? Esta es otra técnica donde la parte del estómago que hemos cortado, entonces se va a proceder a su identificación aquí y a identificar a la parte distal. Una vez que ya hayamos cortado todo esto, entonces les decía, se va a quedar el duodeno por un lado y por el otro lado la parte del estómago, la parte cortada, y la boquita que hemos dejado para restitución del tránsito. En este caso vamos a unir el resto del estómago con el duodeno. Entonces se llama técnicamente gastroduodenoanastomosis. Y esta gastroduodenoanastomosis puede ser término terminal, como se ve aquí, es decir, la boca terminal con la otra boca terminal, o término lateral, es decir, esta boca hacia este lado, o al revés, esta boca hacia la parte posterior del estómago, rafiando esto. Eso es indistinto. Lo que estamos haciendo es una gastroduodenoanastomosis, también denominada cirugía BIRROD 1. Entonces va a quedar así. El esófago, la parte del fondo gástrico y la boca va a ir anastomosada al duodeno. Gastroduodenoanastomosis, término terminal. BIRROD 1. También puedo realizar, con el yeyuno habíamos dicho, ¿no? Estas son sus dos partes. También puedo realizar la con sutura mecánica, ¿no? Aquí me falta la de la sutura mecánica. Y también puedo realizar, lo había dicho, hacia atrás, ¿no? Como una término lateral.
Si la voy a unir al Y1, entonces voy a subir un asa de Y1, tratando de respetar siempre el tránsito intestinal. El estómago antes estaba aquí, iba por el duodeno, la primera, segunda, tercera, cuarta porción, bajaba al Y1 y seguía este trayecto hasta llegar al ilion, ¿verdad? Y tengo que hacerlo así, respetando este tránsito intestinal. Si lo hago al revés, si este extremo lo pongo aquí y este otro aquí, entonces el tránsito es en esta forma. Es para ver si el paciente pueda tener propensión a las diarreas. Eso se llama asa en omega, invertida. Entonces, para retardar un poquito el tránsito intestinal, va a llegar el alimento y en vez de seguir este camino va a ir por aquí. Y esto, la peristalsis que era anterior aquí se va a poner un poco retrógrada y de esta manera favorecemos una complicación que se llama dumping, cuando el paciente tiende a la diarrea. ¿No? Entonces, a tomar en cuenta es importante esta situación de cómo voy a subir esta asa de Y1 para unirla al resto del estómago que ha quedado. Y cuando ya decido unirla, estoy haciendo una gastro Y1 anastomosis, pero en este caso es término lateral, ¿ya? Porque no estoy cortando nada aquí. Entonces, la terminal del estómago se va a unir a una pared lateral del Y1 en este caso. Gastro Y1 anastomosis, término lateral, también denominada cirugía Billroth 2. Y va a quedar así. Este ya es el segundo plano, entonces el estómago va a venir por aquí, el alimento va a llegar, va a caer aquí y va a seguir su curso. La secreción biliar pancreática que venía al duodeno va a venir, va a seguir su curso, se va a unir al alimento y va a seguir su curso. Una de las complicaciones más frecuentes, les decía, con esta cirugía es el dumping, o el paciente empieza a tener diarrea, obviamente, porque toda la carga osmolar, mecánica, etcétera, del alimento se está yendo directamente al hielo. Y esta tiene la misma carga osmolárica, todo eso que antes se mejoraba en el duodeno, ¿verdad? En cambio, el duodeno aquí no tiene tiempo de actuar, la secreción amilas tampoco tiene tiempo de actuar, además que esta comunicación fisiológica normal de vaciamiento gástrico retardado, etcétera, etcétera, hace que el paciente tenga unas diarreas intensas que lo deshidratan y pues hay que hospitalizar. La solución es invertir, es decir, hay que volver a operar, desmantelar esta anastomosis y esta asa que estaba en este sentido, lo vamos a invertir a este otro sentido. ¿Ya? Ese es el tratamiento de la cirugía de dumping. Una de las mayores complicaciones de esta cirugía, principalmente de la Billroth 2. Entonces, la Billroth 1, gastro-duodenoanastomosis, término terminal. La Billroth 2, gastro-duodenoanastomosis, término lateral. Después tenemos la gastro-duodenoanastomosis en Yeder-Rux. Es la misma anastomosis, solo que de diferente manera. Esto es para evitar precisamente esta complicación que a veces será severa, que es el dumping, y en vez de evitar una segunda cirugía, entonces se opta por reconstruir en Yeder-Rux. Ya se haga la gastrectomía total, subtotal, parcial, y ya sea por úlcera benigna o cáncer gástrico, entonces las alternativas de reconstrucción son las mismas. Generalmente optamos por esta, la gastro-Y1 anastomosis en Yeder-Rux, donde una vez realizada la gastrectomía, entonces se va a restituir el tránsito de esta manera. Este es el duodeno, las porciones del duodeno. El ligamento de Treitz está aquí atrás y contamos, ¿verdad? Contamos entre 30 a 50 centímetros de Y1 y cortamos. Seccionamos el Y1, entonces, donde vamos a tener un
asa distal y un asa proximal. El asa distal la subimos hacia el estómago y el asa proximal se une a la pared lateral de esta asa ascendente. ¿Ya? Les repito entonces, donde estaba aquí el tránsito intestinal, contamos 30-50 centímetros del ligamento de Treitz, cortamos el yeyuno y tenemos dos partes, una parte distal y una parte proximal. La distal asciende hacia el estómago para unirse ahí y la proximal se une a esta asa distal. Para no confundirnos con proximal distal, nosotros le llamamos a esta la asa nutricia o asa alimentaria. ¿Por qué? Porque el alimento va a venir por aquí. Entonces ya es más fácil decir, el asa proximal la unimos al asa nutricia. Para de contar. ¿Cómo hacemos el ascenso? Podemos hacerlo por delante del colon, que sería un ascenso antecolónico, o podemos hacerlo por atrás del colon a través del mesotransverso. Entonces se llama transmesocolónica. Si queremos ponerle los términos correctos, entonces puede ser antecolónico o transmesocolónica. Se opta más la transmesocolónica para no interferir el tránsito del colon, ya que a veces es otro inconveniente. Entonces se hace un agujero en lo que es el meso del colon y se pasa por ahí el asa y se anastomosa al estómago. Tenemos entonces dos anastomosis. La gastroyeyunoanastomosis término-terminal y la yeyuno-anastomosis término-lateral. Para no decir gastroyeyunoanastomosis más yeyuno-anastomosis, se denomina anastomosis o cirugía gástrica en Y de Rux, ¿ya? Porque se forma una Y. Cuando se hicieron todos estos procedimientos de derivación, ¿no? O de reconstrucción o restitución del tránsito después de las gastrectomías, se observa que el paciente disminuye de peso. Entonces aquí es donde nace la cirugía bariátrica. Esta es la Y de Rux o la cirugía bariátrica, o llamado bypass gástrico, ¿ya? Esta es la que se hace también en cirugía bariátrica para la disminución de peso. Obviamente han tomado sus variantes. Para la bariátrica hay que tener en cuenta la capacidad ya del neoestómago, el volumen reservorio, hay que tomar en cuenta el largo del asa y el largo del asa nutricia. Interés también donde nace la cirugía metabólica, ¿ya? Para las alteraciones metabólicas, principalmente para la diabetes. Aquí se ha hecho una cirugía, pero es una gastrectomía total, ¿ya? Donde se asciende el yeyuno, se ha ascendido el yeyuno, y obviamente aquí quedó el esófago. Esta es una sutura mecánica que se llama CC, ¿no? La circular, el stapler circular. CAE, o endoguía CAE es el nombre del stapler. Entonces, ¿dónde tiene un vástago? Aquí está ya el vástago en el esófago y se va a unir a la sutura mecánica. Aquí se unen los dos segmentos, se dispara y queda anastomosado el esófago al yeyuno. Lo mismo se va a hacer con el estómago. O sea, con el vástago del estómago se pone al yeyuno. Entonces ahí haremos ya una BIRRUX 2 o una YDRUX dependiente. Esta nos ayuda en la cirugía abierta, entonces es más fácil trabajar aquí. ¿Qué opciones tenemos al cortar el estómago? Dependiendo del criterio que se tenga, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una lesión y estoy seguro que es benigna, entonces va a estar a una antrectomía. Otros dicen reservar lo más que se pueda del estómago. Entonces, si esta ulcerita es más proximal, yo puedo hacer el mismo nivel de la antrectomía, siempre tomando más curvatura menor para resecar.
A esto se le llama procedimiento de Pucher, ¿ya? Preservar la curvatura menor. Estas en las Johnson 1, por ejemplo, se puede hacer un procedimiento de Pucher. La de Kellen-Mellner es donde no interesa en realidad dónde está la úlcera, se hace la antrectomía y de este nivel aquí se va a hacer la derivación. Y que no va a pasar nada lo mismo. En patología benigna, ojo, ¿ya? En patología benigna. En patología maligna hay que pensar en retirar la pieza con bordes amplios. Si está proximal, pues hay que sacrificar esófago. Si está distal, qué bueno, podemos preservar el estómago, ¿ya? Y hay otras variantes de estas, como la subtotal con una Y de Rux, ¿no? Que es nada más lo mismo que la de Pucher, solo que se va a subir en Y de Rux. Y el descendens, que es el que prácticamente adopta lo que es la Y de Rux. Que no importa dónde esté la úlcera, el mejor procedimiento es la Y de Rux. Está a criterio del cirujano y les identifico, por eso es importante la clasificación de Johnson para que yo pueda planificar mi cirugía. ¿Ya? Entonces, ese es el planteamiento para el tratamiento en este caso. De las complicaciones, la más frecuente es el dumping, que el paciente presenta diarrea, generalmente es en la Billroth 2, eso es la gastroyeyuno, entonces el tratamiento es dar la vuelta al ácido. Y si no funciona con esto, pues habrá que pasar a un Y de Rux. La gastroparesia es cuando se da la vagotomía. Entonces ya no solamente queda el píloro hipertónico, sino que el estómago se detiene, ya no tiene esa contracción. Entonces empieza a crecer, y llega un momento en que el paciente vomita y regurgita y se ve un estómago grande. ¿Por qué? Porque no se contrae. Entonces hay que hacer una derivación. El síndrome de Rux es muy parecido al dumping. El reflujo, que obviamente como hay mucho alimento, como ya no hay un píloro, ya no hay continencia, entonces hay reflujo, y puede producir úlceras, lesiones ulcerosas en las anastomosis principalmente. Y el del asa eferente y aferente, que es el loop. Entonces, que es para esto se toma en cuenta a lo que se da para la Billroth 2, que es la que mayor problemas da. Muchas veces se prefiere tomar las dos bocas anastomóticas y conectarlas. Todo esto también es cirugía laparoscópica, entonces ya no se hacen las incisiones de aquí, solamente a través de puertos. Esta es la posición normal. Esta de la izquierda generalmente la cambiamos personalmente. Esta me ayuda más bien a subir el hígado y estas nos ayudan a trabajar. Otros dicen que es mucho más fácil de lateralizar el hígado o desplazar el hígado a través del izquierdo y trabajar por estos. Entonces, eso es a criterio de cada uno, ¿verdad? Entonces, esta es la retracción del hígado, esto es por vía laparoscópica y se hace prácticamente lo mismo. Eso es lo mismo, esta es una pinza laparoscópica para subir el hígado. Esta es una muestra de una anastomosis que estamos haciendo, entonces estamos haciendo una yeyuno gastro-yeyuno anastomosis. ¿Ya? Aquí hemos subido el yeyuno, aquí está el estómago, se pasa, esta es una stapler lineal, es una sutura mecánica lineal, blanca, delgada, entonces vamos a hacer una gastro-yeyuno anastomosis. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja de esto? El tiempo que nos disminuye bastante. Aquí estamos ya cortando, ¿no? Ya hemos preparado. Esta es la cara posterior del estómago. Aquí es donde se va a hacer y aquí es donde vamos a elegir. O se sube el duodeno, vamos a hacer una Billroth 1, o se sube el yeyuno como en la anterior, que vamos a hacer una Billroth 2. O se va a hacer una Y de Rux, se corta el yeyuno y se sube más aquí y abajo vamos a hacer otra anastomosis, ¿no? Son los principios básicos de cirugía. Una vez terminada, aquí ya está con la anastomosis. Esta es la gastro-yeyuno anastomosis. Aquí se está haciendo
una prueba de fugas, por eso la ven dilatadas, es decir, pasamos azul de metileno a través de una sonda por el esófago y para que se insufle y ver si hay fugas. ¿Ya? No hay fugas, está continente, no hay filtraciones, por tanto evitamos complicaciones. De todas maneras dejamos un drenaje aquí en la parte posterior y ahí termina la cirugía. ¿Preguntas? Despierten. Bueno, entonces cortamos la presentación. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿todas las cirugías que estamos viendo corresponden netamente a cirugía general o algunas también se ven en gastroenterología como especialidad? La gastroenterología como tal es la parte clínica, ¿verdad? Y la gastroenterología en realidad de la gastroenterología de lo que antes tenían la fase diagnóstica, que eran las endoscopías, se han vuelto terapéuticas. Hoy en día, si el gastroenterólogo se entrena en estas cirugías, puede hacer cirugías de antirreflujo, puede hacer cirugía bariátrica por endoscopía. Entonces, el gastroenterólogo, el clínico, ha tomado esta parte, ¿verdad? Y con la endoscopía ha quitado toda la parte quirúrgica, todo lo que es cirugía abierta se ha perdido. Entonces, ¿qué pasa en la evolución ahora de la cirugía? La cirugía antiguamente, así como hacemos hoy las vesículas, se hacía antes las gastrectomías y todos estos procedimientos que estamos llevando. Nace el procedimiento endoscópico y el tratamiento clínico, entonces se abandona esta cirugía. Entonces, ¿qué sucede? Viene lo que es la laparoscopía y viene la cirugía endoscópica. Entonces, el cirujano ahora toma también el campo de la endoscopía y realiza los procedimientos tal cual el gastroenterólogo. Entonces, lo que hay que hacer es el posgrado de endoscopía, ¿verdad? O el posgrado de laparoscopía, dependiendo de lo que se quiera. En los otros países, endoscopía abarca todo, tanto laparoscopía como endoscopía. Aquí hay que dividirlo en Latinoamérica, quién es laparoscopista y quién es endoscopista. En otro lado, el cirujano endoscópico el que hace todos los procedimientos. Puedes realizarlos, ahora sí, de esta parte, el clínico, el gastroenterólogo, alcanza esto. En cambio, la parte de cirugía general ya está. Estos procedimientos han nacido con lo que es la enfermedad ulcerosa y el cáncer gástrico. Entonces, los hace el cirujano general. La parte del seguimiento y todo eso, entonces es el oncólogo clínico, que ya ve la parte de las quimioterapias, radioterapias, coadyuvantes, etcétera, etcétera. Entonces nace lo que es la cirugía oncológica, donde ya ellos también ya toman esta parte clínica, ¿verdad? El cirujano oncólogo ya no solamente opera, sino también hace las quimioterapias, hace las radioterapias y hace toda esa parte de soporte clínico oncológico. Y finalmente ahora se mete para la cirugía gástrica el cirujano bariatra, ¿verdad? El cirujano bariatra tiene otro enfoque de esto, obviamente ya no se mete a lo maligno, sino más bien a lo que es la derivación. Entonces hay un montón de lugares de derivación, como les había dicho, ¿no? Entonces si yo tomo 50 centímetros, estoy haciendo una para reducir de peso, pero si yo tomo más, un poquito más así, puede ser una cirugía metabólica, ¿verdad? Entonces, que ya no solamente va a ser la reducción de peso, sino también el control de los niveles de azúcar. Y ya vamos a hablar de lo que son los receptores de Ghrelin, todas las variantes, en vez de hacer una dieta de ruta, directamente una gastrectomía vertical. La cirugía bariátrica es otro campo que aborda ya el cirujano. Todos estos hacen lo que es la cirugía gastrointestinal. Y por último salen los
hoy en día lo que se hace la cirugía, que es la cirugía digestiva, es el cirujano que hace la endoscopía, hace la laparoscopía, hace el páncreas, así ya todo lo que es al sistema digestivo, incluyendo colon. Esa es la evolución de la cirugía, ¿no? Entonces, aquí tenemos todo. En el exterior, sus posgrados estarán enfocados a eso. Si quieren hacer cirugía digestiva, cirugía endoscópica, quieren hacer cirugía bariátrica, dependiendo, o cirugía oncológica, dependiendo de lo que ustedes quieran, que ya son los procedimientos quirúrgicos, ¿no? Lo bueno es que el clínico, aparte del gastroenterólogo, tiene esta opción, ¿no? de hacer estos procedimientos por vía endoscópica. Entonces, es una diversidad. Lo importante es relacionarse a esta tecnología, porque para esto ya se necesita tecnología. Los staplers, los ondones, un montón de material que utilizamos. Que el cirujano podría entrar, pero tiene que tener conocimiento de esta tecnología para que vaya bien en la cirugía, ¿no? Porque es lo mismo, todos hacen lo mismo. Lo que va a diferenciar es el uso de estos pequeños insumos, ¿no? Entonces, antes, para hacer una gastrectomía se tomaban prácticamente 10 a 12 horas, hoy es cuestión de 2, máximo 3 horas. Los 5 horas, no pasa de eso, no pasa de esa cantidad. Antes había que hacerla por tiempos, cambiarse 2 a 3 veces de bata. Para hacer, por ejemplo, la Jeder Rux había que hacer el primer tiempo con una ropa y el segundo tiempo con otra ropa. Todo esto prácticamente se ha abandonado. Entonces ha ido evolucionando la cirugía y hoy por hoy ya tenemos incluso la cirugía robótica, ¿verdad? Y ahora se está peleando porque ya la cirugía robótica está bien establecida en Europa y en Norteamérica. Pero cuando está lo que es cirugía robótica y Europa y América ya están peleando por los nuevos dispositivos. Ya la pinza ya es articulada, reticulada y todo eso. Entonces ya no necesita, basta esa pinza. Entonces ahora se cuestiona, ¿no? Dice, ¿tiene futuro la cirugía robótica? Los últimos webinars de Europa, por ejemplo, entonces se preguntan, ¿tiene futuro la cirugía robótica? Y están. En cambio aquí más bien todavía quedan esos robots. Pero esa es la evolución de la cirugía, todos. Eso es lo interesante de esto. ¿Preguntas? Doctor, buenas noches. ¿Podría por Bueno, favor mencionar los temarios que van a entrar para el tercer parcial, por favor? sí, es desde hernia inguinal, estómago, todo lo que es estómago, ¿no? Enfermedad idiopática, hemos visto cirugía gástrica 1, esta es cirugía gástrica 2 y la anterior que hemos visto, ¿no? Que era la de, no me acuerdo, y cáncer gástrico, pero prácticamente todo estómago es hernia inguinal. Gracias, doctor. Okay. Doctor, ¿cuántas preguntas y el tiempo, por favor, del examen? Tienen que ser más de 40 preguntas y el tiempo es estándar, ¿no? Una hora. Ahora, a veces son 50 preguntas y una hora. 60 y es, pero igual son una hora. Generalmente les hago entre 40 y 50, ¿no? Dependiendo de... Es que a veces hay harto que preguntar y a veces no hay nada que preguntar, dependiendo de cómo se plantea. Entonces, ¿puedo anotar aquí como una hora, doctor? Sí, una hora. En realidad, 59 minutos, ¿no? Porque a veces ya el sistema les cierra unos cuantos. Entonces, 59 ustedes ya tienen que estar en y ya tener problemas.
Y doctor, una cosa más, por favor. ¿Será que usted puede, por favor, subir las diapos de lo que es hernia inguinal y todo lo que es estómago? Lo que hemos Sí, voy a avanzado. revisar si están. Creo que hay uno o dos, y si no, las voy a subir que todos son archivos, ¿no? La parte de archivos. Ya está bien, doctor. Gracias. Ok, Por favor, doctor, muchas gracias. listo. Si no hay más preguntas, entonces ya nos vemos en el examen. Bueno, no creo que yo esté presente, pero estaríamos revisando el examen y ver si empezamos a avanzar ya con hígado. ¿Está bien? Ah, no, intestino delgados, pero... Bueno, doctores, entonces ahí quedamos. Tengan buenas noches y nos vemos en su examen. Está Adiós, bien, adiós. Gracias. Gracias, doctor. Doctor.